Continuamos con esta próxima reflexión que se llama el plan de Dios para la familia. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en su espíritu nos ilumine. Y les voy a leer de el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice así: carta a la iglesia de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor: aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Pues tenemos que entender una cosa: Dios tiene un plan. Y es un plan obviamente perfecto, como Dios hace todo. Todo Dios lo hace perfecto. Uno se preguntaría, pero ¿cuál es ese plan en mi vida particular? El plan de Dios en la familia es muy sencillo. El plan de Dios en la familia es que vivamos unidos al amor de Dios, obedeciéndole sus mandamientos. Que vivamos siempre sembrando entre nosotros valores, moral. Que vivamos de acuerdo a las tradiciones sagradas, a la sana doctrina, en obediencia a la iglesia, sin comprometer absolutamente nada que no sea de la verdad de Dios. No podemos nosotros de ninguna manera negociar la verdad, negociar lo que está escrito, lo que Dios nos enseña. Es muy importante descubrir el verdadero plan de Dios en la familia, que es que nosotros aprendamos a conocerlo, a amarlo, a obedecerlo como hijos de Dios en medio del hogar. El testimonio más grande que podemos dar como familia es que todos podamos participar del banquete del Señor en la iglesia. No hay algo más hermoso que ver una familia católica unida viniendo a la iglesia a participar en la iglesia. Cuando usted tiene la mamá, el papá y los hijos, que cada uno está ejerciendo un diferente ministerio en la iglesia, los jóvenes en sus ministerios de jóvenes, la mamá en su ministerio de mamá, el papá en su ministerio de papá, y que todos unidos vengan a la iglesia y que obedezcan al Señor y sean ejemplo de moral, de valores, de participación sincera en la iglesia, apoyo al párroco, respeto al obispo, admiración y aprendizaje del Santo Padre, que es aquel que tiene palabras infalibles de Dios, porque es el Pedro sentado en la silla en Roma, que Dios escogió como nuestro pastor. Todo esto tiene que estar muy claro en nuestra vida, porque ese es el plan de Dios para nosotros como católicos. Es el plan de nosotros, que Dios nos ha enseñado absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Primero nos ha dado los 10 mandamientos. Como si fuera poco, de los 10 mandamientos el Señor ha sacado una enseñanza perfecta a través de los 7 pecados capitales que la iglesia misma nos enseña, de cómo descubrir el espíritu del mal dentro de la ley de Dios, para que nosotros nos defendamos de ese espíritu que quiere pervertirnos y llevarnos a romper la ley. Y esto es algo muy importante, porque son las enseñanzas de la iglesia. Miren que si nosotros estudiamos muy bien la doctrina, yo les diría esto:
Usted quiere hacer un estudio de teología muy sencillo y aprenderse muy bien lo que la iglesia enseña sin tener que entrar a un curso de teología de 5 años. Léase bien el catecismo y mantenga el catecismo de la iglesia siempre cerca a usted, en su mesa de noche o en su backpack, o donde quiera que usted vaya. Yo no sé por dónde anda usted y qué hace, pero dependiendo, el catecismo debe ser el libro más cercano a usted después de la Biblia, porque ahí está toda nuestra doctrina. Usted puede meterse a estudiar teologías sofisticadas, estudiar cristología, liturgia, estudiar quién sabe cuántas cosas teológicas, pero si usted no tiene un buen manejo del catecismo, usted no podrá defender su fe ante ninguna secta, ante ningún ateo, ante ninguna persona que venga a desafiarlo. No podría, porque no tiene estructura dentro de la doctrina. Y es muy importante que en el plan de Dios para la familia exista la estructuración de nuestra fe como bandera, como algo vital y necesario de tener claro. Si no tenemos eso claro, no tenemos cómo no solamente defender la fe de los extraños y de la gente que viene a desafiarnos con otras ideologías, con otras teologías, con otras filosofías, sino también en nuestro propio hogar. Yo tengo que enseñarle a mi familia. ¿Y cómo le puedo enseñar a mi familia? ¿Y cómo puedo responder todas las preguntas que tienen? Ustedes saben que un joven que está creciendo y empieza a tener tantas preguntas, se puede llegar y decirle, bueno, ¿por qué hizo Dios el infierno? ¿Por qué el Señor permitió la existencia de Satanás? ¿Y usted qué le va a contestar? Miren, algo importante de aprender de una vez por todas sobre las enseñanzas de Dios en el plan que tiene con la familia. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Hay que tener muy claro eso. La existencia del mal no tiene explicación durante esta vida temporal. Nosotros todavía no tenemos esa capacidad de entender eso hasta que no pasemos por esta vida. Dios nos mantiene a nosotros en este momento dentro de un estado de purificación y de crecimiento espiritual, a través del cual, por intermedio de la fidelidad a Dios, se nos dará más, porque el Señor dice, el que me es fiel en lo poco, yo le daré más. Esto es, el Señor en una oportunidad me mostró esto. Cuando yo empecé mi conversión, pues yo venía de un mundo totalmente pagano prácticamente, y al comenzar mi conversión y comencé a leer la Biblia, pues yo al leer el Antiguo Testamento decía, ¿esto qué es? ¿Cómo puedo relacionar esto con mi vida? Todas estas batallas, todas estas cosas tan increíblemente difíciles de trasladar al tiempo presente, estas cosas del Antiguo Testamento que parecen casi inconcebibles para la mente humana. Y un día en adoración al Santísimo, el Señor me mostró con mucha claridad esto. Me mostró que el alma siempre entiende la palabra de Dios, porque el alma está precisamente sumergida en el Espíritu, ¿cierto? Y por lo tanto tiene la asimilación directa de la palabra de Dios, que es Espíritu, Espíritu Santo. Y me dice el Señor, entre más leas la palabra que no logras a entender con tu pobre humanidad, tu alma, que sí entiende todo lo que estás leyendo, se va a fortalecer entre más la leas. Y un día tu alma estará tan fuerte que hasta tu pobre intelecto terminará entendiendo lo que estás leyendo. Por eso, no te esfuerces mucho ahora por tratar de descifrar todos los misterios de la fe, pero esfuérzate por alimentar tu alma, para que tu alma tenga la salud suficiente para poder recibir la sabiduría divina, que será la que me da el discernimiento de la palabra. Miren ustedes en las trampas que caen muchos católicos. Hay católicos que se inquietan mucho por aprender más de las Escrituras. ¿Y dónde terminan yendo a que les enseñen? Con los protestantes. Y terminan sintonizando canales de televisión de predicadores protestantes, porque ¿cómo conocen la Biblia? ¿Cómo predican de bonito? ¡Ay, gran error que es eso! Porque si hay alguien que no conozca bien la Biblia, son los protestantes. Los protestantes interpretan la Biblia literalmente, convenientemente, porque ellos
Por un lado interpretan las cosas tal como están escritas, y por otro lado, por ejemplo, cuando dicen si el ojo te hace daño, sácatelo, o si este brazo te lleva a pecar, córtatelo. Usted nunca encuentra un protestante tuerto o manco porque se lo quitó para no pecar. Eso sí no lo aplican literalmente, sino lo que les conviene. Y no es que el Señor diga que físicamente nos cortemos el brazo, no estoy hablando de eso, sino que es lo absurdo de lo que predican, de que la palabra es literalmente interpretada por ellos, es como se debe aplicar, y por eso nos atacan con las imágenes de la iglesia, porque dice que no podemos adorar ídolos, y convierten en ídolos al mismo Jesús y a la misma Virgen María, según ellos. Pero a lo que yo quiero ir es a esto. El error más grande que puedo cometer yo es tener esa ambición, esa avaricia espiritual que me lleva al desenfreno de pensar que esas sectas me puedan enseñar a leer la Biblia, cuando la Iglesia Católica es el maestro más grande de las Escrituras. Primero, Dios le dio a la Iglesia, y solo a la Iglesia, el don de interpretación de la Escritura. Miren que en la Reforma Cristiana de hace 500 años, cuando se rebeló Martín Lutero contra la Iglesia, y luego Calvino, luego Enrique VIII, que era rey, los certificó a ellos y les dio tanto poder, porque en esa época, si un rey no estaba detrás de alguna ideología o de algún movimiento, nadie lo seguía. Pero donde un rey aprobara algún movimiento, alguna ideología, todo el mundo lo seguía. Y por eso Martín Lutero solo y Calvino no hicieron nada por sí mismos. Hasta que el rey Enrique VIII de Inglaterra no se metió dentro de las líneas de lo que ellos pensaban, ese protestantismo no había progresado. Habían pasado cosas, pero no eran trascendentales. No fue hasta que ese rey se metió, porque el Papa no le dio permiso para casarse con otra mujer, para divorciarse, y él se enfureció, inventó su propia iglesia y mató a todos los católicos que no lo siguieron a él en Inglaterra, en todo el reino, y es uno de los países que más mártires tiene por consecuencia de eso. Y lo que yo quiero decir con esto es que en esos tiempos se comenzó a predicar la idea de que todo mundo podía interpretar la Biblia como quisiera. Ese es el protestantismo. Cada cual interpreta la Biblia como quiera, porque el Espíritu Santo nos va a dar la forma de interpretarla. Así son, por eso tenemos tantas sectas. Mire, hoy usted puede tomar la Biblia y abrir cualquier bodega por allí, cualquier local, ponerle un nombre bíblico, y ya tiene usted iglesia. Ya puede hacer lo que quiera. Puede hacer iglesia usted solo. De ahí salen, aquí en los Estados Unidos solamente hay más de 35,000 sectas cristianas. Más de 35,000. Imagínense, cada día se salen más nuevas de unas de otras, porque eso es interminable, porque no tienen cabeza. Son cosas que se multiplican humanamente. Pero esa no es la iglesia que el Señor fundó. ¿Para qué escogió el Señor 12 apóstoles? ¿Para qué le dio las llaves del cielo a Pedro y dijo que sobre esa piedra edificaría la iglesia? ¿Para qué en el principio de la iglesia comenzaron a aparecer diáconos y obispos? ¿Por qué razón aparecen presbíteros? Todo esto que es el orden jerárquico de la iglesia. ¿Por qué nos traemos del judaísmo el altar, el incienso, los querubines? Nos traemos nosotros vestimentas litúrgicas, nos traemos las tradiciones sagradas y todo lo que el Señor nos ha enseñado sobre el templo y los sagrados del templo. ¿Para qué nos traemos la tradición de partir el pan y tomar el vino en comunidad, que es la misa, la liturgia? Porque el Señor todo esto nos lo dio y así nos lo entregó, y por eso somos la iglesia del Señor, que es la continuación del judaísmo. Nosotros somos continuación del judaísmo. Por eso el Antiguo Testamento está íntimamente ligado al Nuevo Testamento. Viven juntos, porque uno anuncia y el otro la realización plena. Pero el anuncio y la realización plena en el eterno presente de Dios son una verdad que no se separa. No podemos separar los profetas, separarlos de los apóstoles. No se puede. Y los profetas y los apóstoles viven unidos en la misma casa de Dios como un solo cuerpo.
porque unos anunciaron a los otros y los otros certifican lo que el Mesías nos ha dado para que nosotros que vivimos hoy podamos vivir esa verdad y las generaciones que vienen por el testimonio que nosotros damos puedan también continuar siendo esos cristianos que Dios quiere que seamos. Pero hoy el plan de la familia, el plan de Dios en la familia es que cada día nosotros nos concienticemos más que para ser familia de Dios tenemos que obedecerle al Señor tal y como lo ha enseñado en Jesucristo, tal y como está revelado en el Evangelio. Usted podría analizarse bien hoy como padre de familia, por ejemplo, y decir: ¿será que yo le he dado un testimonio a mis hijos, a mi familia, realmente como debo dárselos? ¿Será que yo he sido lo suficientemente leal a Dios para testificar mi fe ante mi familia? ¿Será que mis hijos, que hoy están un poco fríos e indiferentes a la fe, será que ellos no han recibido de mí la fe con convicción y con ejemplo de vida lo suficientemente grande como para que se enamoren del Señor, porque no ven a Jesús en mi vida? ¿Será que eso es lo que está pasando? ¿O será que yo predico demasiado y hago muy poco lo que predico? No camino como hablo. ¿Qué será lo que pasa en mi vida? Porque el plan de Dios en la familia es que nosotros seamos testimonios de vida en Dios para todos nuestros hijos, para los seres queridos, los hijos con los padres con los hijos, las familias con los vecinos, las familias con los compañeros de parroquia, las familias en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todas partes donde vivamos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos santos y perfectos como Él es santo y perfecto. Y para alcanzar eso, solamente se logra con la fidelidad a lo que Dios nos ha revelado, no con lo que nosotros nos inventemos. ¿Cómo será que esta es la época de los falsos profetas? Y hay falsos profetas inclusive dentro de la Iglesia Católica. Usted se alarmará cuando yo le diga, y seguramente que muchos de ustedes ya saben, se alarmará que es posible uno llegar a una iglesia a misa y de repente en el púlpito aparece el sacerdote hablando herejías, diciendo cosas horribles que no son verdad y predicándolas desde el púlpito. Y es un sacerdote ordenado por la iglesia que se perdió, se metió en teologías raras y ahora terminó predicando cosas que son herejías, cosas que son del diablo. Por eso, hoy más que nunca, para que nosotros podamos estar atentos al plan de Dios en la familia, debemos cuidarnos de tener verdadero discernimiento y saber, como dice San Juan, asegúrate de saber qué espíritu habla a través de quién. Nosotros tenemos que saber qué espíritu habla a través de las personas que están a nuestro lado y también qué espíritu habla a través de nosotros. Ustedes se dan cuenta que en un momento dado hay un diálogo entre Jesús y San Pedro, ya al final de la vida pública de Jesús. San Pedro era un hombre bueno, obviamente. Ustedes saben que San Pedro no vivía en pecado, estaba con Jesús todo el tiempo. ¿Y qué sucede? En un momento dado, San Pedro está pidiéndole a Jesús que no se deje crucificar, porque Jesús le acababa de decir que él iba a morir en la cruz. Y en ese momento Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, ¿pero acaso le estaba hablando a Pedro? Le estaba hablando al espíritu del mal que había hablado a través de Pedro. Y Pedro no estaba en pecado ni era una persona mala. Por eso nunca podemos confiar en nosotros mismos. Es una regla de la perfección. A veces nosotros mismos nos convertimos en instrumento del diablo. ¿Cuántas veces un padre de familia, por celoso, posesivo, manipulador, le puede decir a sus hijos o a la señora o al esposo: ay, estás rezando mucho, estás gastando mucho tiempo en la iglesia, tienen que también acordarse de gastar tiempo en la casa, y empieza a detenerlos en la relación con Dios, en la relación con la oración, la relación con las cosas de Dios, y de repente a través de esa persona está hablando el mismo diablo. Obviamente que no me entiendan mal con esto, porque hay veces que hay personas que no equilibran sus cosas y hay personas que de repente terminan gastando más tiempo en la iglesia que en el hogar y descuidan el hogar. Yo no me refiero a esos.
Me refiero a aquellos que, teniendo todo muy equilibrado, son perseguidos en un momento por un ser querido. Y esto es un ejemplo de cómo el diablo puede hablar a través de nosotros también, por muy buenecitos que seamos. Uno de repente puede terminar dando un mal consejo, porque no meditó bien, no oró bien, y habló por hablar, y no está preparado para dar consejo, y lo da mal, porque el diablo aprovechó ese momento para hacerle daño a otro a través de uno. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque el discernimiento de espíritus es vital en la salud de la familia, para vivir en el plan que Dios tiene con nosotros como familia. Hay algo muy importante en el plan de Dios para la familia, y es que nosotros debemos concentrarnos en hacer iglesia en nuestro corazón primero. La iglesia comienza acá, en el corazón. Si no hay iglesia acá, no hay iglesia en ninguna parte. ¿Cómo comienza la iglesia en el corazón? Yo tengo que venir a la iglesia después de que ya esté acá guardadita. ¿Y cómo comienza eso? Cuando yo, primero, acepto a Jesucristo como mi Señor en toda mi vida, o sea, en todos los aspectos de mi vida. Jesús tiene que estar envuelto en mi vida en todo. Ustedes saben que hay personas que vienen a la misa el domingo, se confiesan de vez en cuando, y de vez en cuando hacen por ahí una obra de caridad, pero cuando salen de la iglesia salen a vivir la doble vida, porque salen a vivir la vida del mundo, su vida humana, que no tiene nada que ver con Dios. Solamente ese domingo en esa misa son todos santicos, y esa vez que se confiesan por ahí de vez en cuando, y cuando dan limosna hasta le cuentan a todo el mundo. Esos viven una doble vida, esos no viven con Dios, esos son hipócritas. Por eso tenemos que entender que el plan de Dios en la familia es que nosotros seamos de Dios 24 horas al día. Yo no soy llamado a ser de Dios solo cuando estoy en la iglesia, solo cuando estoy leyendo un libro santo, solo cuando estoy orando, solo cuando estoy haciendo una obra de caridad. Yo soy llamado a ser un hijo de Dios 24 horas al día hasta que me muera. Porque si no, ¿cómo puedo ser yo llamado hijo de Dios? Es como un esposo. Un esposo tiene que ser esposo 24 horas al día. Él no puede ser esposo solo cuando la esposa está presente, y el resto del tiempo entonces va a tener sus ojos y su atención en otras mujeres. Eso no sería un verdadero esposo, ese sería un esposo infiel. Entonces, si yo vengo a la iglesia, participo en la iglesia, en ese matrimonio con Dios, pero cuando salgo de la iglesia, mi deleite y mi atención ya no es Dios, sino el mundo y mis apetitos y mis cosas y el afecto humano y quién sabe qué otras cosas, pero no es Dios ya. Dios no reina ya en todas las demás cosas de mi vida. Ese no es el plan de Dios con la familia. Para que la familia viva en Dios, primero tengo que edificar en el corazón de que Jesucristo es mi Señor en todas las cosas que hago. Todo lo que hago, yo debo pensar cómo lo haría Jesús. Esto le agrada a Jesús, lo que yo estoy haciendo. Todo, en la forma que me visto, en la forma que como, en la forma que duermo, en la forma que hablo, en la forma que pienso, en la forma que siento, en la forma que tengo mis relaciones humanas, en la forma que deseo, la forma en que planifico, en la forma en que me imagino, en la forma en que sueño. Todo eso debe tener a Cristo metido allí. Uno debe cristificar su vida completamente para poderse llamar de Cristo. Esa es la primera condición para tener la iglesia en el corazón, porque la iglesia comienza en el corazón, ahí comienza. Cuando ya edifique yo eso y también decida que mi mayor anhelo y mi mayor meta es enseñarle a todos los hijos, a toda la familia en general, cómo tener a Cristo en todos los aspectos de sus vidas, ya en ese momento he construido iglesia en el corazón y en mi hogar. Y de ahí me vengo al templo del Señor, que es acá donde estamos, el templo de Dios. Y cuando vengo a este templo de Dios, ya estoy extrayendo la iglesia a purificarla y santificarla en el templo. Porque la iglesia es la construcción espiritual del cuerpo místico de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Esa es la iglesia. El templo, que es este, es donde venimos a consagrar la iglesia que ya llevamos en el corazón.
Y este es el plan más importante de Dios para la familia, que la iglesia se construya en nuestra vida particular, en el corazón, en la familia, en todos los aspectos de nuestro trabajo, en la vida nuestra, la supervivencia, en todas las cosas, en la vida social, en la vida natural, que podríamos llamarla así, en nuestra vida intelectual, en todas las cosas y actividades. Ahí se tiene que edificar esa familia, primero ahí se tiene que edificar esa iglesia, y aquí cuando llegamos al templo consagramos todo eso. Ese es el plan de Dios para la familia, que la familia se haga familia en el corazón mismo, a través del amor que se deben los unos a los otros en su hogar. Que nosotros, la preocupación más importante que debemos tener es la salvación de las almas de cada uno de los miembros de la familia. Si nosotros entendemos qué es preocuparse uno por la salvación de las almas, nos vamos a dar cuenta que preocuparme yo por la salvación del otro es asegurarme que yo me esté santificando para que sea un ejemplo y una inspiración para los demás, y así se puedan salvar. Salvar a los demás no es descargarles el libro de la ley, no es venir a deslumbrarlos con toda la teología que yo he aprendido, no es venir a darles clases de toda clase de catecismos y de toda clase de enseñanzas que yo he adoptado. Eso es parte, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es asegurarse que Dios vive realmente en mi corazón, que todos lo pueden ver. Y encima de todo, que también pueden ver mi humanidad imperfecta, porque cada vez que yo cometo un error, tengo el valor para pedir perdón. Tengo el valor para reconocer mis errores. No hay cosa peor que un padre de familia no sea capaz de reconocer sus errores al frente de los hijos. Porque es tan grande, tan inteligente, tan sabio, tan importante, que nunca agachará la cabeza ante sus hijos ni ante su esposa. Eso es lo peor que puede pasar en un hogar. Lo más importante que puede pasar en un hogar es la docilidad de padres e hijos, donde cada uno reconozca sus errores en público, en medio de ustedes, y ustedes puedan sentarse y decir: hijos, les quiero pedir perdón. Ayer yo perdí mi paciencia y los grité, los abusé, o les dije cosas que no debía, o les di un consejo hace un año que hoy creo que no es bueno, y quiero pedirles perdón porque eso puede hacerles daño y no quiero que sigan obedeciendo a mi consejo. Me equivoqué. Esa vulnerabilidad, esa expresión de humanidad, de que somos imperfectos, es el verdadero amor. No van a creer que un papá prepotente y orgulloso que cree que se las sabe todas y los hijos no saben nada. ¿Ustedes creen que ese papá va a inspirar a los demás al amor, al perdón, a la fraternidad, a tener el plan de Dios en el corazón, que es vivir en armonía? Nunca lo va a lograr. Por eso, este sentimiento de vivir el plan de Dios en la familia es aceptarnos los unos a los otros con amor y con caridad, y bajar las armas del orgullo y de la pretensión. ¿Cuándo puedo saber yo que soy buen padre de familia, buen esposo? Cuando yo soy capaz de decirle a mis hijos: perdónenme porque me he equivocado, perdónenme porque los he abusado, perdónenme porque no he hecho lo que debía hacer. Eso es lo importante. Y cuando yo puedo reconocer que los hijos también piensan, que son inteligentes, que no les puedo insultar su inteligencia, sino apoyarlos y tratar de inspirarlos para que produzcan mucho más con esa inteligencia que tienen. Y de la misma manera los hijos tienen que tener en cuenta que los padres, Dios los colocó ahí por una razón específica, porque fueron los instrumentos para esa procreación, que es el plan de Dios para la economía y la salvación, de que un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús pueda regresar. Entonces cada hijo es un valor inmenso, porque es un alma que puede potencialmente llegar al cielo y ser ese número que se va completando de la economía de la salvación. Por eso es tan importante reconocer el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? Que nosotros ayudemos a completar lo que falta por completar en la economía de la salvación. San Pedro dice: en mí se termina de completar los sufrimientos de Cristo.
Eso quiere decir que para nosotros terminar de construir el cuerpo místico de Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos piedras vivas del templo del Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido creados por Él para completar la construcción de ese templo de Dios. Y por eso es vital e importante que descubramos nuestro verdadero papel en la familia y que descubramos si estamos dando testimonio de vida. De nada me gana aprenderme yo toda la doctrina si no tengo calidad. De nada me gana. Por eso yo a la gente le recomiendo, en mi comunidad, que se llama Peregrinos del Amor, que fundé hace 12 años con la Arquidiócesis de Bogotá, cuando me volví misionero de la iglesia y dejé mi carrera artística. Nosotros tenemos una bandera que se llama el himno de la caridad, 1 Corintios 13. Yo a toda la gente le recomiendo esa lectura diaria. Usted debía leerse todos los días 1 Corintios 13, porque si logra hacer eso, puede transformar su vida. Tenga la razón, se llama himno a la caridad. Y al final San Pablo recorre ese himno diciendo que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos, inclusive dentro de la misma iglesia, no tiene ningún valor si no tiene caridad. Y esto es importante descubrir, la caridad. El verdadero plan de Dios en la familia es que la familia crezca en caridad todos los días. Ustedes saben que tenemos fe, esperanza, caridad, verdades teologales de la iglesia, pero de todas ellas la más importante es la caridad, porque nosotros tenemos que descubrir cosas tan importantes como esta. Todo pasará, menos el amor de Dios. Todo, la palabra de Dios nunca pasará, que es el mismo amor. Todo lo demás pasará. Como dice San Pablo, las profecías cesarán, porque imperfecta es la profecía, porque un día terminará. Todo pasará, las lenguas pasarán todos los eventos naturales, pero el amor de Dios, la palabra de Dios, nunca pasará. Y por eso es que si nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que sembrarnos en el amor de Dios. Ahí es donde podemos tener vida eterna. ¿Cómo se vive eternamente? En el amor. ¿Y cómo se vive el plan de Dios en la familia? Amando. Es de la única manera. El padre tiene que ser el maestro, pero al mismo tiempo, un buen maestro es el mejor alumno. ¿Cómo aprende el maestro? Viendo cómo el alumno recibe esa enseñanza y termina convirtiéndose en mejor que el maestro, porque ese es el camino del alumno. Cuando yo soy padre de familia y yo le enseño a mis hijos, yo no les enseño con el miedo que de pronto van a aprender más que yo y un día me van a mirar como si yo fuera inferior. No, yo les enseño con el ánimo de que ellos aprendan mucho más que yo y que un día sean mucho más inteligentes y mucho más rápidos que yo. Porque de eso se trata, sino ¿qué clase de maestros somos? Maestros que vamos a enseñar un poco para que no aprendan mucho y nos tomen ventaja a nosotros. Ese no es un maestro, ese es un tonto. Y nosotros tenemos que entender que el amor de Dios viene en dar sin medida, sin medida. Por eso el plan de Dios en la familia es que yo me entregue al amor al prójimo, o sea, a mi propia familia, sin medida, sin tener absolutamente ninguna manipulación de ninguna naturaleza. Eso es importante. Hay veces que en esta sociedad en que hemos crecido nosotros, hay demasiada manipulación. Los seres humanos se manipulan unos a otros de acuerdo a su conveniencia. Hay esposos que manipulan a la esposa porque son celosos. Hay esposas que manipulan al esposo porque son posesivas y manipuladoras en el sentido que no quieren participar en familia y con el esposo en nada porque tienen miedo e inseguridades. Hay padres que manipulan a los hijos y no es que los estén cuidando, sino que les quieren manejar su vida a su manera sin dejarlos florecer con los talentos y los dones que Dios les dio. ¿Cuántas personas? Miren la tragedia que hay en la Iglesia Católica hoy, en muchos lugares. Hay muchos países donde no hay vocaciones sacerdotales y no hay vocaciones religiosas, ni para misioneros, pero las iglesias están llenas. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que cuando un hijo llega y le dice a los padres, mira, yo creo que no voy a ir a la universidad,
pienso que mi vocación más bien es ser monja o misionero, o me voy a ir al seminario porque quiero ser sacerdote. Ustedes no se pueden imaginar cómo en muchos católicos en el mundo hoy eso es una mala noticia. Inmediatamente el papá dice, pero ¿cómo? Si tú eres perfectamente ingeniero, yo te he visto desde pequeño esas inclinaciones mecánicas que tienes, esa facilidad que tienes, tú eres ingeniero, no eres sacerdote, estás equivocado. Claro, ellos quieren en el hogar es el abogado, el economista, el ingeniero, el comerciante, el ingeniero de computadores y no sé cuántas cosas, porque eso les va a traer dinero y va a traer estatus y va a traer oportunidades, y de pronto hasta me sostienen cuando esté viejo, ¿cierto? De pronto hasta eso. Pero que me salga cura o que me salga monja o que me salga misionero, ¿dónde? Eso no lo quieren. Esto les trae tristeza a la familia. Hasta ahí hemos llegado nosotros, ya ni siquiera las vocaciones las apoyamos. Ese no es el plan de Dios en la familia. El plan de Dios en la familia es que nosotros estemos abiertos, primero a la vida, al don de la vida. Segundo, abiertos a Dios, para que Dios, que es la misma vida, provea en cada uno de nuestros hijos y en nuestra vida ese plan perfecto que tiene para ellos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Perfecto. Si nosotros le obedecemos a Él, todo está perfectamente hecho. Les doy un ejemplo de mi vida personal. Cuando yo me volví misionero, yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas, porque no me sabía ni el catecismo cuando me secuestraron y el Señor se me apareció. Yo estudié arte, música, literatura, libreto, de toda clase de cosas menos teología o ciencias religiosas. Cuando yo dejé todo y me entregué a la iglesia del Señor, fundé esta misión Peregrinos del Amor y comencé a predicar. Lo primero y la prueba más grande que tuve que pasar es que la vida de misiones tenía que ser una vida que depende de la caridad. Yo no tenía ninguna persona que fuera a entender mi ministerio tanto como para decirme, no te preocupes, Marino, que yo te voy a sostener. Todos los gastos que tenga, yo te los voy a cubrir. No tenía nadie. Por el contrario, la gente que me conocía de mi pasado pensaban que estaba loco. Porque yo, un actor toda mi vida, músico, y ahora me vuelvo misionero, ¿quién iba a entender eso? Si de por sí ni me creían. Porque yo había vivido una vida tan pecadora que iban a creerme que ahora me volvería misionero de la iglesia. Nadie entendía. Pero les digo esto, nunca, desde el día que yo le entregué mi vida al Señor, hasta hoy que han pasado 12 años, jamás, ni siquiera un segundo de esos 12 años, me ha faltado nada. Y vivo de la caridad. Y no me ha faltado nunca nada, y nunca cobro por lo que hago, a nadie. Y otra cosa, nunca me he promovido, jamás vivo llamando por todas partes para que conozcan mi ministerio, para que me inviten y para que visiten esto y hagan aquello, me descubran a mí y descubran las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Nunca he hecho eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo importante, que es esto. Si yo vivo en la voluntad de Dios, y esto es lo que Dios tiene para mi vida programado, planeado, entonces, ¿de qué me preocupo yo de ponerme a planear estas cosas cuando Él los va a manejar? La condición que tengo yo con el Señor es que yo le sea fiel y haga lo que Él me pide como persona humana, que es hacer su voluntad en obediencia a Él, a sus mandamientos, obedecerle a Él como mi Padre, y Él me lleva por todas partes. Yo no alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan, y jamás he llamado a esa gente para que me inviten. Esto se ha propagado solito por el mundo, por los 5 continentes enteros. Yo a veces me encuentro gente que me dice, a mí me gustaría ser como usted, ser un predicador y viajar por todo el mundo. ¿Cómo se hace eso? Yo les digo, miren, lo que pasa es que uno no se puede inventar una misión. Uno no puede inventarse de la noche a la mañana que es misionero. Uno no puede inventarse una misión como se inventan patentes de cosas en el mundo. Las cosas de Dios son de Dios, y si son de Dios, Dios las maneja. Y Él nos llevará, nos traerá, nos dará, nos probará, hará todo eso, pero todo lo hace perfecto.
Y esto es el plan de Dios en nuestra vida, es que le obedezcamos y lo demás todo lo hace Él. Santa Teresa de Ávila tenía diálogos con el Señor con frecuencia. Y ella un día le preguntó al Señor, preocupada por uno de sus proyectos, de esos conventos que ella abría por todas partes, en unas aventuras increíbles, porque todo lo hacía en fe, confiando siempre que el Señor le iba a dar todo eso, pero pasaba por muchas pruebas. Y él le decía, cuando ella tenía algo de duda, le decía, haz mi trabajo que yo hago el tuyo, lo que decía el Señor. ¿Y cuál era ese trabajo que tenía que hacer ella? Amarlo, obedecerlo, conocerlo cada vez más y ser testimonio de amor al prójimo. Eso era el trabajo de Dios que ella tenía que hacer. Lo demás, conseguirle el dinero para esos conventos, asegurarse que le abría las puertas, asegurarse que esa persecución tan horrible que vivió, porque le tocó vivir en el tiempo de la Inquisición, que nació precisamente en España, nació la Inquisición con el gobierno español, y ella fue una de esas que querían quemar vivas porque la quisieron acusar de bruja por todos los dones y la mística que ella tenía, porque era una mística que hoy es doctora de la iglesia. Y ella recibió de Dios esa enseñanza tan hermosa que decía, haz mi trabajo que yo hago el tuyo. Yo creo que nadie ha fundado tantos conventos como hizo Santa Teresa de Ávila, nadie, y todo lo hizo en fe. Ella se iba a un pueblo, alquilaba una casa sin dinero, convencía al dueño que se la diera, y ahí movía unas monjas y empezaba un convento, y empiecen las pruebas. Eso eran arrodilladas esas monjas para que cuando llegara el mes para pagar no las echaran de la casa, y eso eran milagro tras milagro, sufrimiento tras sufrimiento, prueba tras prueba, pero fundó convento tras convento en medio de todas esas luchas tan increíbles con la fe. Y eso es lo que nosotros somos llamados a vivir, esa vida teresiana donde yo tengo que hacer el trabajo de Dios, que Él hace el mío. Y ese es el plan de Dios en la familia. ¿Usted tiene miedo de alguna cosa en su familia? Pues es que usted no tiene fe, porque tiene que entregarle a Dios todos esos miedos, toda esa inseguridad, esa incertidumbre. ¿Usted tiene miedo a tener hijos? Mire, cada hijo trae su morral, cada hijo trae el fiambre, cada hijo trae lo que necesita. Si usted tiene fe, esa es la verdad, esa es la absoluta verdad. Dios no manda un hijo sin mandar con él su propio equipo. Es como, ustedes se dan cuenta que los jóvenes hoy, nadie tiene que enseñarles esta tecnología de hoy. Usted ve un joven bien chiquito de 7, 8 años y le puede jugar con cualquier aparato electrónico que usted le entregue. No se lee ni el manual, se lo saben de memoria. ¿Por qué? Fueron hechos por Dios para vivir en estos tiempos. Por eso, porque Dios todo lo manda perfecto. Y así como esos jóvenes vienen listos para defenderse en el mundo de hoy y entender el mundo de hoy, así también Dios los manda con la provisión que necesitan para sobrevivir. Pero ¿cuál es el miedo que el mundo nos entrega? Toda esta psicología moderna, estos movimientos ecológicos de la planificación familiar, que nos da miedo abrirnos a la vida porque no sabemos si vamos a ser capaces de sostener tantos hijos. ¡Ay de nosotros! Miren ustedes lo que dice Teresa de Calcuta. Le preguntaron una vez, ¿por qué es que no se ha descubierto cómo curar el cáncer? Ella responde, porque el que traía la cura del cáncer lo abortaron, por eso, lo abortaron. Y quién sabe cuántas veces el Señor ha mandado la solución para ese mal y lo abortaron. Entonces, es que cuando nosotros abortamos, no sabemos que de pronto estamos abortando al que traía grandes gracias para la humanidad. Cualquiera. Ustedes saben qué número era, Santa Teresa de Ávila era número ¿qué? En la familia, 20 y algo, ¿no? Santa Teresa de Ávila fue la hija número como 22 o algo así, porque esa familia tuvo no sé cuántos hijos. Ustedes se imaginan que esa santa, ojalá que no me esté equivocando de santo, porque yo a veces tengo las historias confundidas, y por favor no van a tomar a mal esto si estoy hablando de otro santo, pero les estoy dando un ejemplo. Hay un santo que nació como de número 20 y pico en la familia, y ese santo es hoy un doctor de la iglesia.
¿Y qué tal que lo hubieran abortado? ¿Qué tal que esa familia hubiera dicho, tenemos demasiados hijos, no tuviéramos semejante regalo de Dios? Y así es, eso sucede. Por eso el plan de Dios en la familia es que le obedezcamos a Él y que tengamos la confianza de que Él tiene un plan perfecto en nuestra vida, un plan perfecto. Y ese plan se dará tanto como nosotros nos abramos a vivir esa realidad espiritual. Así de que yo podría simplificar darle una síntesis, una conclusión a esta reflexión de este momento, diciendo: la familia puede llamarse familia de Dios únicamente cuando está constituida como familia de Dios, que es bajo el sacramento del matrimonio. Nunca se va a hacer ilusiones de que un matrimonio por lo civil es matrimonio. Hay gente que se me acerca y me dice, nosotros nos casamos por lo civil, esta es mi esposa. Yo le digo, mire, es mejor que se despierte, esa no es su esposa, esa es su amante. Usted está amancebado, está en pecado mortal, y si tiene hijos, son hijos de la fornicación y no del amor, y no tienen bendición. Porque si usted vive en la maldición del pecado, maldice también los hijos. Así de que más vale que se despierte y se convierta. Y esto no les gusta, esto les duele mucho, porque es como infame, como cruel. Dios los conoce, claro que los conoce, pero no los conoce en pecado mortal. En pecado mortal Dios no conoce a nadie ya, a no ser de que se arrepienta, porque si se muere, Dios lo desconocerá eternamente, para siempre lo desconocerá. Entonces no podemos engañarnos. El plan de Dios en la familia es que le obedezcamos. Y no podemos vivir como animales, unidos como si fuéramos bestias. Entonces este me gustó, entonces me abrazo con él y tengo hijos y todo, sin importar qué piensa Dios, como si fuera una bestia. Nosotros no somos animales, nosotros tenemos un Dios que nos dio la ley para que la obedezcamos. Y no es un ser humano el que nos casa, no es una notaría, no es un papel. El que nos casa es el Señor a través del matrimonio. Miren ustedes las bodas de Canaán. El primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en las bodas de Canaán. ¿Por qué será? Porque es tan importante la familia, tiene que ser bendecida por Dios. Ahí multiplicó, convirtió el agua en vino. Así de importante era eso. Ahí selló el matrimonio. Por eso, no se hagan ilusiones. Para que el plan de Dios se cumpla en la familia tiene que estar consagrada en Dios. De lo contrario, esa familia no es de Dios y es enemiga del Señor. Y por eso tenemos que convertirnos. ¿Qué pasa? Muchas veces vienen parejas a decirme a mí, entonces ¿qué hago? Tengo hijos. Pues con más razón, lo que usted tiene que hacer es separarse de ese hombre, ser muy buenos amigos si es que no se pueden casar, porque a veces son adúlteros que estaban casados con otros y se unieron y tuvieron otros hijos en ese desorden de vida. Digo, ordene su vida, sepárese, vuélvase muy buenos amigos y responsables de educar a esos hijos y denle ejemplo a esos hijos de que lo que ustedes hicieron es malo, y enséñenos a ellos para que ellos no vayan a hacer lo mismo, si es que los ama tanto, si es que realmente usted se preocupa tanto por sus hijos, si realmente lo más importante de su vida son sus hijos, entonces ahí pruébelo, a ver si es que más bien lo más importante de su vida es estar ahí prendido a la carne del otro, aunque sea una carne de perdición, porque es una carne de maldición, de pecado mortal. Si eso es lo que quiere hacer. Y esto duele mucho, porque esta es una verdad que la gente no quiere aceptar cuando están amancebados. Yo les doy un ejemplo. Usted tiene un perrito y ese perrito está en el jardín y usted ve que desentierra una rata envenenada y la tiene en la boca. Usted corre con todo lo que tiene para que ese perrito no se coma esa rata y se la trata de quitar de la boca. El perrito está furioso porque usted le está quitando la carne de la boca. Él no sabe que está envenenada. Entonces hasta lo puede morder. Pues ese es el ser humano que está amancebado. Los que viven unidos en unión libre son como el perro con la rata en la boca. No quieren soltarla. Y si uno les va a decir, está en pecado mortal, lo muerden. A mí me han tratado hasta de morder. Gente que ha llegado y me ha dicho,
yo no creo en lo que usted dice. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él nos entiende. Nuestros hijos que tuvimos nosotros son muy buenos, siempre estamos en iglesia. ¿De dónde sacan eso? Dios, la ley de Dios no se puede negociar. Nadie puede negociar la ley de Dios. San Pablo dijo, aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra del evangelio, maldito será. Si a usted les dice un padre, un cura, ustedes se confiesan con un padre, le dice, Padre Dios, unión libre, tengo hijos, ¿qué hago? No te preocupes, mijita, que el Señor te entiende, yo te voy a dar la comunión. Con ese mismo padrecito se van para el infierno, donde ustedes no se conviertan, les aseguro, porque nadie puede cambiar la ley de Dios. Por eso uno no puede venir a la confesión a aprender el catecismo. Usted tiene que saber que si viene a confesarse, se viene a confesar de algo que es pecado, porque usted sabe que es pecado. ¿Qué tal que yo venga y le diga, Padre, me acuso que yo robo? Ay, bueno, ¿y entonces por qué roba? Porque es que con eso sostengo a mi familia. Ay, entonces trata de no robar mucho, porque el Señor va a entender por qué robas. ¿Qué tal? Ahí con ese mismo sacerdote se condenará, porque no se puede robar. No se puede robar y nadie puede autorizarme a mí para robar. Por eso no se puede fornicar ni vivir en adulterio. Una familia no es familia cuando está amancebada. Eso lo que es un centro de perdición donde le van a dar mal ejemplo a todos, van a pervertir a todos y van a traer toda clase de cosas malas en la vida. Por eso no vaya a cambiar un ser humano por Dios, nunca. Eso es idolatría. Cuando una persona humana es más importante que Dios, soy un idólatra, porque entonces cambié a esa persona por Dios. Usted se puede imaginar si se muere usted hoy viviendo amancebado, ¿en qué termina usted? En un problema que no se lo quiero pintar siquiera. Eso es. Y esto que estoy predicando yo no le gusta a la gente. Porque este mundo perverso en que vivimos hoy ha justificado hasta los pecados más horribles. Y la gente es tan tonta que se ha dejado engañar y vive tranquilos siendo perversos. Hay gente que vive toda clase de vicios y de horrores, pero como el mundo los tiene justificados, tienen toda clase de filosofía para explicar que eso está correcto. Pues no está correcto. Y eso es lo que tenemos que entender. Voy a pedirle al Señor su palabra para que terminemos esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, desde el versículo 23. Y dice así: y les decía Jesús a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os aseguro de verdad que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor.